¿Alguna vez has notado cómo las personas más inteligentes que conoces suelen preferir estar solas? No porque sean antisociales, no porque no puedan conectar con otros, sino porque han descubierto algo sobre la naturaleza humana que la mayoría pasa la vida entera evitando. Han comprendido que la soledad no es aislamiento, es libertad. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más penetrantes de la historia, entendió esto mejor que casi cualquiera. Pasó la mayor parte de su vida eligiendo deliberadamente la soledad en lugar de la sociedad. Y de esa elección surgieron ideas sobre la inteligencia humana, la creatividad y la naturaleza de la conciencia que todavía hoy resultan sorprendentes. Pero aquí está lo que hace que la visión de Schopenhauer sobre la soledad sea tan aterradora para la mayoría de las personas. Él no se apartó del mundo porque estuviera dañado o porque fuera antisocial. Se retiró porque era lo suficientemente inteligente como para ver a través de las ilusiones que mantienen a la mayoría aferrada desesperadamente a la validación social, al pensamiento colectivo y a la agotadora actuación de encajar. Hoy vamos a explorar algo que podría incomodarte profundamente. Schopenhauer descubrió que las personas que eligen estar solas no huyen de la inteligencia, corren hacia ella. Mientras todos los demás están ocupados conformándose, comprometiéndose y apagando su mente en medio del ruido social constante, los verdaderamente inteligentes están haciendo algo mucho más radical. Están pensando. Lo que voy a compartir contigo no es una celebración del comportamiento antisocial ni una excusa para el aislamiento. Esto trata de entender por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia han elegido consistentemente la soledad como la base de sus mayores logros y por qué esta elección revela una forma de inteligencia que la mayoría nunca desarrolla. Schopenhauer escribió: "Un hombre solo puede ser él mismo mientras esté solo". Pero lo que realmente quiso decir era algo mucho más profundo. En el momento en que necesitas que otras personas te digan quién eres, qué pensar o cómo sentirte, has entregado aquello que hace extraordinaria a la conciencia humana, tu capacidad de pensar de manera independiente. Si quieres comprender la relación entre la soledad y el desarrollo intelectual, y por qué elegir estar solo podría ser una señal de inteligencia en lugar de debilidad, asegúrate de prestar atención. Vamos a explorar las ideas filosóficas que revelan verdades ocultas sobre la naturaleza y el potencial humano. Las personas que eligen la soledad no han renunciado a la humanidad, simplemente han comprendido que gran parte de lo que se hace pasar por conexión humana es en realidad formas sofisticadas de manipulación mutua, conformidad intelectual y dependencia emocional que impiden que ocurra el verdadero pensamiento, la verdadera creatividad y el verdadero crecimiento. Esto no se trata de convertirse en un ermitaño ni de rechazar toda conexión social. Se trata de entender por qué las formas más elevadas de la inteligencia humana requieren a menudo el coraje de estar profundamente solo. Primer hallazgo. Schopenhauer comprendió que las personas inteligentes eligen la soledad porque han reconocido lo que él llamó la voluntad de las masas como una forma de suicidio intelectual. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto de lo que piensa no es realmente suyo. Sus opiniones, preferencias, valores e incluso sus reacciones emocionales están moldeados en gran medida por los grupos a los que pertenecen, por los medios que consumen y por las presiones sociales que navegan constantemente. Pero las personas verdaderamente inteligentes llegan a una realización aterradora. En el momento en que estás en un grupo, incluso en un grupo de dos, ya no piensas con toda tu capacidad intelectual. Piensas con una parte de tu mente mientras otra parte está constantemente monitoreando dinámicas sociales, gestionando impresiones, evitando conflictos, buscando aprobación o manteniendo la armonía. Esto no es consciente, es automático. El cerebro humano ha evolucionado con mecanismos sofisticados para la cohesión social que literalmente alteran tus procesos cognitivos cuando otras personas están presentes. Te vuelves menos creativo, menos original, menos dispuesto a perseguir verdades incómodas, menos capaz de mantener un pensamiento profundo y sostenido. Schopenhauer se dio cuenta de que la mayoría de las personas nunca experimentan su propia inteligencia porque nunca están realmente solas con sus pensamientos.
Se mueven de las interacciones familiares a las relaciones laborales, de ahí a las reuniones sociales y luego al entretenimiento, constantemente rodeados por las voces, opiniones, expectativas y energías de los demás. La persona inteligente que elige la soledad ha tomado una decisión radical. Ha decidido que el acceso a su propia mente es más valioso que la aprobación social. Ha comprendido que sus mejores ideas, sus percepciones más profundas y sus soluciones más creativas no provienen de sesiones de tormenta de ideas con otros, sino de las profundidades tranquilas del pensamiento solitario y sostenido. Esto no significa que no puedan colaborar o disfrutar de la conexión social. Significa que entienden la diferencia entre elegir relacionarse con otros desde un lugar de plenitud interior y necesitar a los demás para sentirse completos intelectual o emocionalmente. Observa cómo las personas verdaderamente inteligentes se desenvuelven en conversaciones grupales. A menudo parecen un poco distantes, no porque no les importe, sino porque una parte de su mente está siempre observando las dinámicas sociales, notando cómo surge el pensamiento colectivo y viendo cómo la inteligencia individual se compromete bajo la presión del grupo. Han aprendido que el precio de pertenecer a la mayoría de los grupos es la conformidad intelectual, y han decidido que ese precio es demasiado alto. Segundo hallazgo. Han descubierto lo que Schopenhauer llamó el arte de estar solo sin sentirse solitario, lo cual requiere un nivel de desarrollo interior que la mayoría nunca intenta alcanzar. Existe una diferencia profunda entre alguien que está solo porque no puede conectar con otros y alguien que elige estar solo porque ha desarrollado la capacidad de una experiencia interna rica. Schopenhauer pasó décadas desarrollando lo que llamó el mundo como representación. La habilidad de crear universos enteros de pensamiento, imaginación y percepción dentro de su propia conciencia. No necesitaba entretenimiento externo ni una estimulación social constante, porque había aprendido a encontrar fascinación infinita en el funcionamiento de su propia mente. Esto aterra a las personas que nunca han desarrollado riqueza interior. No pueden imaginar estar solos por periodos prolongados porque cuando lo están, se sienten aburridos, ansiosos o deprimidos. Nunca aprendieron a disfrutar de su propia compañía porque jamás cultivaron su mundo interno hasta el punto de que la soledad se convierta en un lujo en lugar de un castigo. Pero las personas inteligentes que eligen la soledad han hecho un descubrimiento diferente. Han comprendido que su propia conciencia, bien desarrollada, es más interesante que la mayoría de las interacciones sociales, más entretenida que la mayoría de los medios, más gratificante que la mayoría de las actividades grupales. Esto no sucede de manera automática. Requiere lo que Schopenhauer llamó el cultivo de la mente, leer profundamente, pensar de manera sistemática, desarrollar la apreciación estética, explorar preguntas filosóficas, crear un trabajo significativo. Han transformado su mundo interior en algo tan rico y estimulante que la soledad se siente como volver a casa en lugar de ser un destierro. Pueden pasar horas solos, sin sentirse aislados, porque en realidad no están solos. Están en conversación con las mentes más grandes de la historia a través de los libros. Están explorando ideas que la mayoría nunca llega a conocer. Están trabajando en proyectos que nacen de sus intereses más profundos en lugar de obligaciones externas. La persona que elige la soledad desde este lugar de abundancia interior aparece como misteriosa, incluso amenazante, para aquellos que no pueden imaginar estar solos sin sentirse vacíos. Su contentamiento en la soledad desafía la suposición de que la felicidad humana requiere validación social constante y estimulación externa. Tercer hallazgo. Schopenhauer reconoció que las personas inteligentes y solitarias desarrollan lo que él llamó independencia intelectual, la capacidad de pensar pensamientos que nunca antes habían sido pensados porque no están verificando sus ideas continuamente contra el consenso del grupo. La mayoría de los descubrimientos en ciencia, filosofía, arte e innovación provienen de personas dispuestas a pasar largos periodos solas, siguiendo líneas de pensamiento que parecían extrañas o inútiles para todos a su alrededor. Cuando estás rodeado de otras personas, siempre estás limitado por lo que ellos consideran razonable, posible o valioso.
Incluso las personas más inteligentes y comprensivas en tu vida siguen representando límites para tu pensamiento, porque su mera presencia activa de manera automática tu condicionamiento social. En la verdadera soledad, tu mente puede vagar hacia territorios que el pensamiento social jamás exploraría. Puedes contemplar ideas que parecerían ridículas en una conversación. Puedes seguir la curiosidad intelectual hacia áreas que no tienen un valor práctico inmediato. Puedes pasar semanas o meses desarrollando una comprensión que no puede explicarse fácilmente a otros. Aquí es donde nace la genialidad. No de lluvias de ideas en grupo ni de colaboraciones colectivas, sino de mentes individuales que han tenido el tiempo y el espacio para profundizar más allá de lo que el pensamiento colectivo permite. Las leyes de la física de Newton, la relatividad de Einstein, la evolución de Darwin y los propios hallazgos filosóficos de Schopenhauer surgieron de prolongados períodos de reflexión solitaria. La persona inteligente que elige la soledad entiende que sus mejores contribuciones al mundo provendrán de ideas que se desarrollan en privado, pensamientos que emergen de las profundidades de la reflexión individual sostenida, percepciones que jamás podrían surgir del pensamiento en comités ni del consenso social. No son antisociales, están protegiendo las condiciones que permiten el pensamiento original. Entienden que lo más valioso que pueden ofrecer a los demás son ideas que provienen de más allá de los límites de lo que todos ya conocen y aceptan. Esto requiere un tremendo coraje intelectual, porque significa aventurarse en territorios mentales donde no tienes apoyo social, ni validación externa, ni una forma segura de saber si estás persiguiendo algo significativo o si estás desperdiciando tu tiempo. Pero las personas inteligentes que eligen la soledad han desarrollado una tolerancia a esa incertidumbre, porque entienden que es el precio de la originalidad intelectual. Cuarto hallazgo. Han dominado lo que Schopenhauer llamó la economía de la atención. Comprendieron que la energía mental es finita y que la interacción social, por agradable que parezca, es cognitivamente costosa en formas que la mayoría nunca reconoce. Cada conversación exige que proceses no solo información, sino también dinámicas sociales, estados emocionales, agendas implícitas y complejas matemáticas interpersonales. Las personas inteligentes que eligen la soledad han calculado el costo de este procesamiento social constante y han decidido que gran parte de él no merece la energía intelectual que exige. Han comprendido que disponen de una cantidad limitada de ancho de banda mental al día y prefieren emplearlo en pensar, crear, aprender y desarrollarse, en lugar de mantener relaciones sociales que no añaden un valor sustancial a sus vidas. Esto puede sonar frío, hasta egoísta, pero en realidad es un acto de protección. Lo que resguarda no es indiferencia hacia los demás, sino su capacidad intelectual, su fuerza creativa, su habilidad para mantener una concentración profunda. Estas son las herramientas con las que contribuyen de manera significativa al mundo, y saben que esas herramientas se degradan cuando se exponen demasiado a compromisos sociales. Por eso suelen mantener un pequeño círculo de relaciones profundamente significativas con personas que entienden y respetan su necesidad de soledad, pero eliminan el drenaje de energía que representan las interacciones casuales, los eventos de networking, las actividades grupales y las obligaciones sociales que la mayoría acepta como parte normal de la vida. El propio Schopenhauer era famoso por esto. Caminaba largas horas solo cada día, comía la mayoría de sus comidas en soledad y estructuraba toda su vida alrededor de proteger su energía mental para su obra filosófica. Muchos lo consideraban extraño, antisocial o incluso deprimido, pero su producción intelectual fue extraordinaria, precisamente porque preservó sus recursos cognitivos para lo que más le importaba. La persona inteligente que elige la soledad ha tomado una decisión estratégica sobre cómo usar su energía mental. Han decidido que la profundidad es más valiosa que la amplitud, que la calidad importa más que la cantidad, que el logro intelectual tiene más valor que la popularidad social. Quinto hallazgo. Schopenhauer comprendió que quienes eligen la soledad desarrollan lo que él llamó visión filosófica, la capacidad de ver patrones, conexiones y verdades invisibles para quienes están atrapados en el drama cotidiano de la vida social.
Cuando te apartas de la interacción constante, comienzas a ver el comportamiento humano desde otra perspectiva. Notas que gran parte de lo que la gente considera importante es en realidad trivial. Observas cómo las dinámicas sociales repiten los mismos patrones en distintos grupos y contextos. Comienzas a comprender los mecanismos psicológicos que impulsan la mayoría de las conductas humanas. Y este entendimiento puede ser tanto liberador como aislante. Las personas inteligentes y solitarias suelen desarrollar una especie de mirada antropológica hacia la sociedad. Son capaces de ver los juegos que las personas juegan, las ilusiones que mantienen, los miedos y deseos que dirigen la mayoría de las interacciones sociales. Esto no es misantropía, es claridad. Pero esa claridad tiene un precio. Una vez que ves estos patrones, resulta más difícil participar de manera inconsciente en rituales sociales que entiendes que son, en gran medida, vacíos de sentido. Schopenhauer escribió ampliamente sobre lo que llamó el sufrimiento de la existencia, la manera en que la mayoría de las actividades humanas están impulsadas por deseos inconscientes, miedos y presiones sociales, más que por elecciones conscientes o sabiduría genuina. Quienes eligen la soledad suelen hacerlo porque han desarrollado suficiente perspectiva filosófica para atravesar estas ilusiones y les resulta agotador fingir constantemente que las convenciones sociales y las prioridades culturales son tan importantes como todos aparentan que son. Esto no los hace superiores a los demás, los hace distintos. Han cambiado la comodidad de pertenecer por la claridad del pensamiento independiente, la facilidad social por la honestidad intelectual, la popularidad por la autenticidad. Se convierten en observadores y participantes ocasionales, no en individuos que dependen de la validación externa para sentirse completos o valiosos. Y aquí llegamos al hallazgo más profundo de Schopenhauer sobre la inteligencia de quienes eligen la soledad. No han rechazado a la humanidad, simplemente han comprendido que las capacidades más elevadas del ser humano, la creatividad, la sabiduría, el pensamiento original, la comprensión profunda requieren condiciones que la vida social rara vez proporciona. La soledad no es huida del mundo, es preparación para interactuar con él desde la profundidad y no desde la superficie, desde la autenticidad y no desde la actuación, desde la contribución y no desde el consumo. Schopenhauer creía que las personas que eligen la soledad son, a menudo, quienes más pueden aportar a la humanidad, precisamente porque han tenido el tiempo y el espacio para desarrollar percepciones que solo emergen de la reflexión individual sostenida. No están huyendo de la conexión humana, están desarrollando algo valioso que ofrecer a esa conexión cuando deciden participar en ella. La persona verdaderamente inteligente comprende que sus mayores contribuciones a los demás no provendrán de su disponibilidad constante ni de su acomodación social, vendrán de las profundidades de la comprensión que solo se alcanza a través del paciente cultivo de la vida interior que la soledad hace posible. Por eso Schopenhauer encontraba a estas personas no solo inteligentes, sino aterradoramente inteligentes. Han descubierto algo que amenaza la estructura social entera, que mantiene a la mayoría atrapada en ciclos de validación externa y conformidad intelectual. Han aprendido que la mente, debidamente desarrollada en la soledad, se vuelve capaz de percepciones y creaciones que el pensamiento social jamás podría producir. Tu incomodidad frente a las personas que parecen completamente en paz estando solas no es solo producto del condicionamiento social. Es el reconocimiento de que han accedido a algo a lo que tú aún no. Han desarrollado una relación con su propia conciencia que los hace independientes de los sistemas sociales de los que la mayoría depende para obtener sentido, propósito e identidad. La persona que elige la soledad no es antisocial, no está huyendo de la conexión, no está dañada ni asustada. Simplemente ha descubierto que las formas más elevadas de la inteligencia humana requieren el valor de estar profundamente solo con la propia mente y ha decidido que ese coraje vale la pena, sin importar lo extraño que pueda hacerlos parecer ante los demás. Eso es lo que los hace aterradoramente inteligentes. No solo su capacidad para el pensamiento original,
sino su disposición a seguir ese pensamiento incluso cuando los conduce lejos de la aprobación social y hacia territorios de entendimiento que la mayoría nunca explorará. La próxima vez que te encuentres con alguien que parece genuinamente contento de estar solo, que no necesita estimulación social constante, que parece encontrar algo infinitamente fascinante en su propio mundo interior, recuerda la visión de Schopenhauer. Podrías estar en presencia de alguien que ha descubierto formas de inteligencia que solo emergen en la soledad, pensamientos que solo nacen en el silencio, y una sabiduría que solo se desarrolla cuando la mente está libre de la influencia constante de otras mentes. No están huyendo de la inteligencia, están corriendo hacia ella, y lo que descubren en esa soledad podría ser exactamente lo que el mundo necesita.